Saludos, buenas tardes. A partir de ahora inicia el patrón de la tarde hasta las 7 de la noche, Juan. Buenas tardes a los oyentes de La Bacana, el patrón de la tarde, miércoles. Así es que todas las informaciones, el país se mantiene en pie en este proceso de recuperación que se está viviendo en este momento. Hoy la cantidad de fallecidos ha aumentado a 27. Wow, sí. Nos mantenemos con 115 acueductos que están fuera de servicio, lo que significa que continuamos, ¿verdad?, sintiendo los efectos, las consecuencias de esta terrible situación, independientemente de que el debate sigue siendo el paso a desnivel de la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, en el Distrito Nacional. La verdad es que en el sur del país hay verdaderos desastres a todos los niveles. Puentes, carreteras, plantaciones agrícolas, acueductos fuera de servicio. Y uno lamenta que el debate se concentre en un paso a desnivel, porque, por ejemplo, a pocos kilómetros de ese paso a desnivel hay una cantidad de muertos superior a lo que ocurrió con ese desplome en ese paso a desnivel. Estoy hablando de Santo Domingo Norte, ¿verdad? Pero parece que no queremos que se presente de manera abierta y detallada las miserias que se descubren y se destapan cada vez que ocurren estos fenómenos. Así es que las autoridades, los funcionarios continúan en las calles recorriendo. El presidente ha hecho una especie de distribución de funcionarios, ¿no?, por las diferentes provincias del país, y están trabajando en este momento. Eso hay que reconocerlo. El plan social de la presidencia está distribuyendo ayudas. Comedores económicos había dicho que estaba preparado para ir en auxilio de miles de personas, aunque los reportajes que se están viendo de los barrios de la capital, fundamentalmente de Santo Domingo Norte, evidencian que las autoridades tienen que ser más ágiles, tienen que ser más rápidas, con el propósito de ir en auxilio de todas esas necesidades que hay en este momento. Los alcaldes los veo muy tímidos, con la excepción de la alcaldesa del Distrito Nacional, que se ve muy activa. Ahí hay una situación, y es que, por ejemplo, Santiago Oeste o Santo Domingo Oeste, el alcalde actual, José Andújar, no va a ser candidato. Eso origina entonces que se pierda el interés. De todas formas, lo importante es que estamos en un proceso intenso, agresivo, de tratar de recuperarnos de este impacto de esta situación. Bueno, el Bajo Yuna en San Francisco de Macorís es otra de las comunidades que están anegadas. Hay muchas casas que no han podido aún verse más que no sea el techo. Allí hay muchas familias que están a la intemperie, donde es más tardía la llegada de ayudas, y que en los próximos días ya se estará haciendo el despliegue por toda esa zona. Se ha enfocado más en la parte sur de la República Dominicana, que es donde hubo una mayor cantidad de personas impactadas y fallecidas, pero la verdad es que poco a poco se irá resolviendo los problemas, sobre todo de agua, de electricidad, de agua potable y la recuperación de algunas viviendas. Lo lamentable es que muchas personas dicen, para ayudar a restablecer viviendas, hay muchas de esas viviendas que no hay que restablecerlas, hay que eliminarlas, hay que salir de ellas, porque vamos a volver a tener lo mismo, porque estamos ante un cambio climático y sobre esto es que se está trabajando. Pero
Ayer la alcaldesa del Distrito Nacional recibió a Romeo Santos, el bachatero, y trajo algunas ayudas. Pidió también ayuda a sus artistas, a sus compañeros artistas, colegas artistas, para que den su mano amiga en ayuda a todas las personas que están necesitando. Pero también ayer el Congreso Nacional trabajó y aprobó 350 millones de pesos justamente para trabajar en estado de emergencia algunos casos específicos con relación a estos disturbios tropicales ocurridos el pasado sábado. Hoy, Juan, nos despertamos con el incendio del MINER. El Ministerio de Educación. Este país no sale, ¿verdad? La verdad esa fue la noticia de la mañana. Bueno, desde las primeras horas, la voz de alarma, la intervención de los bomberos, se ha informado que se trata del Departamento de Recursos Humanos. En principio hubo preocupación porque se informó que también era el Departamento de Contrataciones Públicas. Entonces, ya en apenas 2 horas el cuerpo de bomberos tenía la situación totalmente controlada. Fue suspendida las labores en el Ministerio de Educación, y en este momento lo que han estado es evaluando qué pasó, porque esa sorpresa, se ha hablado de que el fuego empezó en una cocina, es lo que se ha detallado, pero el ministro Ángel Hernández, que tiene un gran control de las informaciones que salen del ministerio, y ahí no sale nada sino con la autorización de él. Entonces, yo supongo que en las próximas horas le dirá al país qué pasó, si fue algo accidental o si hay una situación ahí interna de alguien que quiso que se produjera ese incendio. Así es que vamos a esperar qué va a decir el ministro de Educación, Ángel Hernández, en las próximas horas. Yo sí quiero saber de quién es la responsabilidad del papelazo que han hecho medios de comunicación en relación a la muerte del folclorista Vitico Herarte en el sector de los Jardines Metropolitanos aquí en Santiago. Yo quiero saber si fue el vocero de la Dirección Cibao Central de la Policía, o si fue la propia institución, la uniformada, la policía, o si eso salió de algún periodista que soltó esa información, porque aquí en la República Dominicana tenemos una característica en el ejercicio del periodismo, y es que si un medio digital publica una información, la reproducimos sin ningún esfuerzo por cuidar la credibilidad del medio y verificar la veracidad de la información. Porque resulta que fueron todos los periódicos de la capital que publicaron que la policía había apresado al ciudadano haitiano que mató a Vitico Herarte. En la mañana de hoy la Fiscalía de Santiago dice que eso no es verdad, porque yo siempre he dicho que con los crímenes cometidos por haitianos es bien difícil, señores, no solo la investigación, sino el dar con los responsables materiales de un hecho de esa naturaleza. Porque los haitianos, aparte de que tienen una habilidad, una agilidad, una destreza para salir huyendo y escapar, aparte de eso, todos, al menos los que viven en la República Dominicana, tienen el mismo color. Y son muchos de ellos muy parecidos. Y tienen fuerza física,
para salir huyendo, escapar, esconderse, escabullirse. Los haitianos son en eso muy experimentados. Y parece, es la impresión que yo tengo, que la policía apresó a alguien y se apresuró a dar la información de que era el hombre que tenemos más de un año buscando por el crimen cometido en contra de Vitico Herarte. Entonces, todos los medios de comunicación de Santo Domingo, señores, porque es una noticia de interés elevadísimo, es una noticia de impacto. Es decir, ustedes saben, primero, que Vitico Herarte, una personalidad nacional, una figura de gran incidencia en amplios sectores de esta sociedad. Y aparte de eso, en los medios de comunicación de la capital, todo una figura. Entonces, desde que se cometió el crimen, todos sabemos que los medios de comunicación le han prestado una enorme atención, como debe ser, a ese crimen. Y hasta la fotografía nos llegó del individuo que supuestamente fue apresado. Pero ya en la noche, después que se le dio amplia cobertura en los medios de la capital, empezaron a surgir las dudas y empezaron a filtrarse informaciones de que no se trata, de que eso no era verdad, de que no había nada preciso ni concreto en torno a ese apresamiento. Aún así, las ediciones físicas de los periódicos publican en la mañana de hoy ese apresamiento y no solo lo dan como un hecho, no se cuidan ni siquiera de decir el presunto autor, sino la persona acusada de matar, el autor de ese crimen. Y ahora resulta que no tenemos absolutamente nada, que hemos quedado a nivel de confusión, a nivel de que, reitero, no hay nada preciso. Y se maneja de esa manera la información en este momento. Parece para que la mentira que se le dijo al país se quede así. Porque la verdad es que en este instante es totalmente falso que la persona acusada de matar a Vitico Herarte esté apresada. Entonces, todo se quedó en el aire. Fíjense que hubo una reacción entre muchas personas de satisfacción. Por fin se aclara este crimen. Y resulta que volvemos a la nada, porque no tenemos absolutamente nada sobre ese caso. Y entonces por eso yo digo, la policía debería de aclarar por qué hizo ese papelazo, si fue la policía o si fue alguien de los medios de comunicación que recibió de alguna fuente de la policía una información que todavía no estaba debidamente comprobada. Se publicó la información y ahí tenemos el asunto. Así es que no es verdad, en este momento no hay nada en lo que tiene que ver con la muerte de Vitico Herarte. Bueno, en el plano internacional hay una información que ha concitado mucho la atención, y es que explotó un vehículo en el puesto de control en el lado estadounidense, en el puente entre Estados Unidos y Canadá, en las cataratas del Niágara, y dejó 2 muertos y ha provocado el cierre de 4 pasos fronterizos en esta zona. Hasta el momento no hay información inmediata sobre la causa de la explosión, pero sí se ha suscitado mucha preocupación en ambos lados de la frontera. Ya tenemos muchos dominicanos que residen en Canadá por las facilidades laborales que hay allí. El primer ministro canadiense, Trudeau, dijo que las autoridades estaban tomando
esta extraordinaria seriedad y que la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden estaba siguiendo de cerca los acontecimientos. Las 2 personas fallecidas estaban en el vehículo, dijo un funcionario de las fuerzas del orden de AP, de prensa asociada, y el funcionario dice que no estaba autorizado a discutir detalles de la investigación públicamente, pero sí habló con la asociación de prensa bajo condición de anonimato. Dice que obviamente se trata de una situación muy grave en las cataratas del Niágara. El primer ministro canadiense en el Parlamento dijo antes de excusarse del periodo de preguntas de la Cámara de Comunes para recibir más información. Entonces, otros 3 puentes entre el oeste de Nueva York y Ontario se cerraron rápidamente como medida de precaución, y el aeropuerto internacional de Buffalo, Niágara, inició controles de seguridad en todos los coches y dijo a los pasajeros que esperaran revisiones adicionales. También Trudeau dijo que se estaba contemplando y activando medidas adicionales en los pasos fronterizos de todo Canadá, y la oficina local del FBI en Buffalo informó en un comunicado de que estaba investigando la explosión y que investigadores de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos también estaban acudiendo al lugar de los hechos. Hay fotos y videos que se han tomado por parte de los transeúntes que han sido publicadas en las redes sociales y que han mostrado la humareda al momento de la explosión, también algunas llamas que se vieron en el pavimento y la cabina de seguridad chumascada por las llamas. Estos videos también hablan y muestran el incendio que se había producido en la zona de la Oficina de Aduanas y Protección de Frontera de Estados Unidos, situadas justo al este del principal puesto de control de vehículos. De repente se elevó al aire y luego fue una bola de humo como de 30 o 40 pies de altura, es lo que ha estado diciendo Gooder de la estación, y que nunca había visto nada igual. No oímos la explosión porque las cataratas eran demasiado ruidosas, pero la policía llegó poco después y entonces ahí ya comenzaron a rendirse las informaciones. Unos 6,000 vehículos estaban cruzando el puente Rainbow cada día, y el Inventario Nacional de Puentes de Administración Federal de Carreteras entonces mantiene el control de todo esto. Es lo que ha ocurrido más connotado en esta parte, en lo que tiene que ver con la frontera entre Nueva York y Canadá, y el vehículo explotó justo en el área de los Estados Unidos. Hay muchas agencias de prensa y la televisión de los Estados Unidos, algunas, que están ofreciendo informaciones con mucha prudencia, con mucho cuidado, como debe ser. Pero los medios más sensacionalistas están hablando de un acto terrorista, y entonces, como en Estados Unidos y en todos estos países origina tanto miedo cuando se habla de actos terroristas, ¿verdad?, que hasta los gobiernos se ponen a la expectativa, porque recordemos que después de los actos terroristas de las Torres Gemelas, los actos terroristas que estremecieron a Nueva York y al mundo, a Washington también, que se le atribuyó a Al Qaeda y a Osama Bin Laden, y aquellas dramáticas declaraciones de Osama Bin Laden en el sentido de que el mundo no volverá a dormir en paz, ¿no? A partir de ahí, entonces, de esa frase que estremeció al mundo, cada vez que ocurre un hecho de esa naturaleza, inmediatamente muchos medios de comunicación lo que tratan es de conseguir que las autoridades admitan o desmientan si se trata de actos terroristas o no. En este momento se está hablando en muchos medios de que se trató de un acto terrorista, de que como el coche bomba estalla cerca de un puente, que el interés es precisamente hacer volar el puente y provocar una situación de muertes masivas cuando ocurren esas cosas, porque de nada vale, por ejemplo, que 2 terroristas vayan con una bomba dentro de su vehículo y estalle en una zona solitaria. Los terroristas no actúan así, buscan lugares verdaderamente masivos de asistencia de muchas personas para que
el acontecimiento tenga un verdadero impacto trágico. Entonces, en este caso, ya lo que se está tratando de determinar, lo que se está investigando es si esto es un acto terrorista y quién está detrás de una acción de esa naturaleza. Ojalá que las autoridades del gobierno de los Estados Unidos y de Canadá puedan establecer lo más rápido posible, porque es que uno conoce, los que tenemos familiares en Estados Unidos, sabemos que cuando ocurren esas cosas, el nerviosismo se apodera de millones de personas. Yo recuerdo cuando esos actos terroristas, la gente no quería ni siquiera tomar agua porque decían, no sabían, el agua tenía unas bacterias, es decir, un nivel de nerviosismo que se apodera de la gente. Así que ahora que se pueda aclarar lo más rápido posible. A propósito de Estados Unidos, hoy se cumplen 60 años de la muerte del presidente John F. Kennedy, asesinado en las calles de Dallas, en Texas, un acontecimiento que todavía hoy origina interrogantes, tiene muchas incógnitas, hay muchos libros de personas que dicen que estaban ahí y que narran las experiencias y que se debate de manera, durante años se ha estado debatiendo si la persona que mata al presidente John F. Kennedy actuó solo o si hay otros involucrados. Él estaba en un centro de libros de una calle de Dallas esperando que el presidente pasara. Pasó en un vehículo descapotado y entonces aprovechó para ejecutar el crimen. Pero días después, una persona que se identificó siempre como empresario, mató al autor del crimen del presidente Kennedy. Y eso entonces deja sin que se respondan todas las interrogantes, porque el protagonista era que tenía que hablar, y entonces nunca ha habido quien de manera precisa y creíble narre los acontecimientos ocurridos allí y sobre todo la causa de esa acción, por qué ese individuo cometió ese crimen y si actuó solo o no. Pero 60 años en el día de hoy de el asesinato del presidente John F. Kennedy. Es el expresidente de los Estados Unidos más popular que conoce la historia. Cada vez que se hacen encuestas para medir la admiración, el respeto que tiene la sociedad, la simpatía que tiene la sociedad por los expresidentes de los Estados Unidos, fallecidos o no, John F. Kennedy, señores, tiene un 90%. Es decir, es un ícono, es una figura verdaderamente emblemática. Fue el primer presidente católico de los Estados Unidos y como tal siempre fue un anticomunista, muy joven, pero se resalta que cuando el golpe de Estado al profesor Juan Bosch en la República Dominicana, fue de los primeros no solo en condenar, en rechazar, sino en disponer de acciones para tratar de que se revirtiera ese golpe de Estado del profesor Bosch. Fue un hombre que rechazó con firmeza y vehemencia el triunvirato que se creó después de el derrocamiento del profesor Bosch. Así es que recordamos hoy el 60 aniversario de la muerte trágica del asesinato del presidente John F. Kennedy. Bueno, nos faltó hoy Nelson Peralta con las efemérides del día. Y
Y está cumpliendo compromisos. Está con compromisos. Junto a don Jaime. Él y don Jaime. Hoy es Día Internacional de la Música y Día Nacional del Músico. Día Nacional del Músico. Entonces, hoy justamente coincide con la decisión del Tribunal Constitucional cuando hace la declaratoria de que no se debe utilizar nada que mencione al jefe. Entonces, hoy se recuerda la Orquesta Santa Cecilia, porque hoy es Día de Santa Cecilia, y sobre todo la Salve San Cristóbal, que no se ha podido tocar en el día de hoy porque está prohibido por el Tribunal Constitucional. Pero de todos modos, el Sancocho Prieto, que es otro de los temas que enarbolan la Orquesta Santa Cecilia y que es de los más sonados en la República Dominicana, ese aún se puede escuchar. Felicitar a todos los músicos de nuestro país, sobre todo a los músicos de Santiago que han podido echar hacia adelante desde esta segunda ciudad en importancia del país, y recordar algunos datos con relación al Día Internacional de la Música, que como es una fecha dedicada a todos los músicos y amantes de la música, esta fecha también se reconoce como tal y que está dedicada a los creadores y a los amantes de la música, y en ese momento que lo vieron como perfecto para rendir un homenaje al arte de la música, y que destacan que no hay un ser humano que no disfrute de algún estilo de música, sea rock, clásica, tradicional, folclórica, country, jazz, pop. Es decir, que bajo cualquier tipo de música debemos escuchar y celebrar todo. ¿Define la música el nivel de las personas? Claro, podría ser. Uh-huh. Claro, y también el momento en que uno se encuentre. Y la depende, forma en que se escucha todo también. Depende de cómo esté el ánimo de uno, así uno escucha la música. Hay gente que la tiene siempre el ánimo muy alto. Sí, que todo es salsa, rock. Y olvidan que están en comunidad y que hay que respetar el derecho ajeno. Ay, eso no es fácil, no es nada fácil, pero les enviamos... Toda la música es buena, realmente yo no creo en que hay músicas malas y ese tipo de cosas, pero sí es su preferencia, es su gusto. Entonces usted no tiene por qué obligar al otro a escuchar lo que a usted le guste. Fíjese bien, usted puede decir, el dembow es malo. Bueno, pero si a usted no le gusta la música clásica, usted creerá que es eso, que por qué ponen eso. Entonces es un tema de respeto al derecho ajeno y entender que lo que a mí me gusta no le tiene que gustar al otro. Escuche su música. Ahora, para lo peor usted. Es cuando ponen estridente esa música. Que hay personas que le gustan como o unas bachatas que son de barrio adentro, de campo adentro, de no sé, y entonces te la ponen a todo volumen. Eso no es fácil. Yo insisto en que toda música alta que a usted no le guste le incomoda. Por eso, aunque usted vaya a escuchar música sacra, escúchela para usted y en su tono. Mira, hablando de música, el padre Carlos Santana, que es nuestro amigo, el padre Carlos nos envió para que demos a conocer que se va a realizar el 8º concierto de gala de Navidad en la Capilla Municipal Santiago Apóstol el Mayor, y su director presbítero Carlos Manuel Santana Reyes se complacen en invitarle a su 8º concierto de gala de Navidad, el cual tendrá lugar el sábado 9 de diciembre a las 8 de la noche en la Iglesia Parroquial Universitaria Nuestra Señora de la Anunciación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra aquí en Santiago. Así es que el sábado 9, agéndenlo, a las 8 de la noche vamos a disfrutar de este extraordinario concierto que nos tiene acostumbrado el padre Carlos Santana. Vamos a agendarlo, realmente ya están llegando las invitaciones de Navidad, sí, así señor, que hay que ponerse en eso. Hasta para Jalao vamos. Sí, señor, vamos. Pero a Jalao de Nueva York, a Jalao de Nueva York. De aquí, Carlos, ¿verdad? No, a Nueva York. Es Jalao de aquí. No, pero vamos a Nueva York, de la zona colonial. Anda. Vamos a la pausa, Carlos. Continuamos en el Patrón de la Tarde. Bueno, seguimos en el Patrón de la Tarde y vamos a entrar ahora con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a conversar con la doctora Yaira Pichardo. Ella
forma parte realmente de la campaña de la jornada de donación sanguínea que se está realizando y que de paso se realizó ayer en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Buenas tardes, doctora. Bienvenida al Patrón de la Tarde. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, doctora. Es un dolor de cabeza la donación de sangre, ¿verdad? Sí, es un dolor de cabeza. Más que todo la disregulación que hay en el país en cuanto a la donación sanguínea. Vamos a decir que todo, la poca educación ciudadana de lo que significa ser un donador, el miedo que existe de que si voy a donar, el desconocimiento, la desinformación y obviamente el acceso difícil a los hemocomponentes que hay en el país por diferentes situaciones. Pero esa sangre, ¿a dónde va a parar cuando yo voy donde ustedes a la Pucamaima y procedo a que me saquen, ¿verdad?, sangre para yo donarla a ustedes? Entonces, ¿ustedes qué hacen con ella? Ok, esa sangre que se logró donar ayer, haciéndose un récord sobre el récord que la misma jornada previamente había tenido, se va a dirigir a los diferentes centros hospitalarios de la ciudad de Santiago, y también el Hemocentro va a poder tener una cantidad de esa sangre para poder suplir algunas necesidades no solamente de Santiago. Pese a que se escucha mucho, 140 unidades de sangre, pues en el día a día, en cada centro hospitalario de toda la provincia de Santiago, se están necesitando unidades tras unidades. Parturientas que llegan al momento del parto, ya sea por vía vaginal o cesárea, con niveles de hemoglobina muy bajos y conociendo las pérdidas sanguíneas que se ven o que se prevén en un parto o en una cesárea sin complicación. Aparte entonces de las parturientas que presentan complicaciones obstétricas asociadas al parto o a la cesárea, los politraumatizados que llegan a los diferentes centros hospitalarios, las cirugías en pacientes o que tienen una condición previa, una anemia previa y tienen una urgencia quirúrgica, o pacientes que durante el procedimiento quirúrgico pues se presentan situaciones de sangramiento y por tanto requieren de una transfusión sanguínea. ¿Y cómo estuvo la donación en esta nueva jornada llevada a cabo en la Pucamaima? La verdad es que en el día de ayer las expectativas se rompieron. Tuvimos una gran acogida, muchos jóvenes que fueron a donar de manera voluntaria y altruista. Escuchar que ya eran jóvenes que en otras oportunidades también han sido donadores y que obviamente desearon continuar estando a la disponibilidad de la ciudadanía, inscribiéndose en lo que es nuestra plataforma donantes.com.do, para que de manera virtual poder estar siempre enlazados con quien en un momento tenga la necesidad de requerir un donador. Siempre que llega esta época nos encontramos con estos detalles de la sangre, de por qué donar, de por qué no donar, de por qué los temores, quién es el responsable. O sea, hay que buscar siempre un tema de responsabilidad específicamente sobre lo que tiene que ver a la dejadez por parte de la población para no donar. ¿Es falta de motivación estatal para que esto ocurra sin miedo? Bueno, pues yo creo que durante años sí. En los últimos años hemos visto como en la parte gubernamental se ha involucrado en tratar de resolver este problema de la sangre, pues de los hemocomponentes que tenemos en la realidad de nuestro país. Sin embargo, por años yo entiendo que sí, que ha sido un poquito de dejadez, de tomar las riendas del asunto de la transfusión sanguínea, de dónde vamos a tener dónde alguien de manera segura, cómoda, se puede dirigir a donar y tener seguridad de que a esa sangre que donó de manera voluntaria se le va a dar un buen uso. Entonces yo creo que sí, que al pasar de los años esta ha sido un poquito de la causa, pues también desconocimiento ciudadano. Desde las escuelas tenemos que empezar a enseñar lo que es la donación sanguínea, el riesgo mínimo que existe, qué se va a hacer con esa sangre, por qué es importante ser un donador voluntario y altruista, que va a disminuir muchísimo lo que es el mal uso o el riesgo de infecciones con una transfusión. Entonces yo creo que sí, como que es varias cositas. Pero no todas las personas pueden donar sangre, ¿verdad que no? No. No hay riesgos de salud. Bueno,
es muy mínimo. El riesgo que hay en una donación sanguínea es que a ti te dé un poquito de hipovolemia porque se te arrestó, se te quitó un poquito de tu volumen circulatorio. Sin embargo, hay indicaciones que se van a dar previo a la transfusión y posterior a la transfusión. Pero la verdad es que el riesgo del donador es muy mínimo, es nulo prácticamente, y es más que todo pues que debe de hidratarse previo a la donación, debe de comer por lo menos 4 horas previas a la donación, y para eso hay unos estándares que están ya escritos, que es por ejemplo los kilos que son ideales para donar, que el paciente obviamente no debe de tener una condición preexistente que le impida donar. Doctora, hay un tema cultural para la donación de órganos, de sangre. Tenemos un tema cultural en la República Dominicana con el tema del desprendimiento. Y quizás mucho de eso tiene que ver por la negociación que se hace. ¿Cómo confiar en esa sangre que es comprada, que es mercadeada? Es difícil porque entendemos, y más viendo todo lo que últimamente se ha visto en cuestión de la regulación de los centros de medicina en el país, cómo se regula, cómo sé que ese centro sí cumple con toda la regulación que Salud Pública pues debe de ejercer, y ya todos conocemos lo que se ha venido sucediendo. Entonces, lo que yo entiendo es que lo que podemos hacer es olvidarnos realmente de eso, de que si yo dono, la van a vender, porque eso es algo voluntario, altruista, en donde yo tengo que tener conciencia y convicción de cuando yo dono es para que llegue a quien la necesite. Pero fíjese, doctora, cuando yo tengo una situación, yo necesito la sangre. Si no encuentro dentro de mis parientes esa donación, la voy a buscar como sea. La pregunta es cómo confiar en esa sangre que conseguimos en el mercado. Y agregarle a esa pregunta de Sagrario, ¿por qué el costo tan alto de una pinta de sangre? Ahí voy. Yo entiendo que lo único que podemos hacer para poder tener confianza es dirigirnos a unidades de banco de sangre que ya tengan prestigio, que sepamos dónde están ubicadas, centros hospitalarios grandes, bancos de sangre que ya sabemos que tienen largo tiempo en la ciudad, con tasas de buena reputación, pues sabemos un poquito cuáles son. Sin embargo, es difícil para mí como médica en este momento señalar, decir dónde sí, dónde no. Yo lo que les recomiendo a mis familiares de mis pacientes es que ellos busquen donadores, que busquen donadores altruistas, que no es lo ideal tener sangre por reposición, porque ahí hay un riesgo y yo les voy a explicar. Cuando tenemos donaciones por reposición, quiere decir que está condicionada la donación. Por ejemplo, yo tengo una urgencia familiar. Tuve una parturienta prima que está grave porque tuvo un choque hipovolémico por una hemorragia posparto. Entonces yo voy a ir entendiendo que sí o sí yo tengo que donar para que ella se salve. Entonces hay riesgos en la donación, hay riesgo de transmisión de vectores infectocontagiosos por una transfusión sanguínea. Si yo puedo omitir información entendiendo que sí o sí mi familiar tiene que recibir esa sangre. Entonces, sangre por reposición. Lo ideal es que en un país el 90% de las transfusiones sanguíneas vengan de donadores voluntarios altruistas. Doctora, ¿con cuáles tipos de sangre es que ustedes tienen mayores dificultades? Es decir, que no aparece, que en los centros de salud hay mucha demanda de ese tipo y entonces nosotros no captamos ese tipo de sangre. ¿Cuáles son los tipos con los cuales ustedes tienen mayores obstáculos? Bueno, la más difícil es aquella que tiene el RH negativo, porque el 95% de la población es RH positivo. Sin embargo, la sangre más difícil sería la BRH negativo, porque es donde la mínima cantidad de la población tiene ese grupo sanguíneo. ¿Qué es importante saber? Bueno, saber cuáles son las compatibilidades, entender que existe un donador que en teoría sería universal, que es el ORH negativo, pero que a ese donador ORH negativo o a esa unidad de sangre que tienen los bancos ORH negativo debe dársele un buen uso. O sea, por esto mismo, porque puede salvar la vida de alguien que no tenga ningún otro grupo sanguíneo compatible.
Entonces, es un poquito más el difícil, el VRH negativo, pero en manos de un experto pues podemos tener opciones para poder indicar de manera adecuada esa transfusión con compatibilidad. Fuera de esta labor solidaria que ustedes hacen, de esta labor con una altísima sensibilidad humana, social, en el mercado, ¿cómo están los precios? En el mercado privado estoy hablando. Por lo menos vamos a hablar un poquito así, diferente. ¿Por qué un costo tan elevado? Sin embargo, aunque sea difícil, tenemos que ir a nuestra realidad. Cuando tú sales del país a conocer, que te reúnes con los expertos en hematología, el costo de una unidad de sangre en República Dominicana se queda por debajo del costo en los otros países. O sea que República Dominicana no es el país en donde el procesamiento de una unidad de sangre es el más caro. Lo que pasa es que a esa unidad de sangre, para que pueda llegar de manera segura a un receptor, a un paciente, debe de montársele muchísimas pruebas. Incluso nosotros no tenemos identificación de virus, digamos del HIV, por la replicación de los ácidos nucleicos, que se llama NAT. Por norma nacional no se le monta a un pool de donadores un NAT, pero entonces hay vulnerabilidad en infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. En República Dominicana, bueno, pues tenemos unos costos más bajitos, que aún siguen siendo escandalosos, según yo escucho los comentarios de la población, pero es que esa sangre tiene que llegar de manera segura o lo más segura posible. Entonces hay que hacerle un grupo de pruebas, que ese es el costo, y posteriormente la manipulación humana, porque tiene que ser un humano que manipule los equipos en donde se van a montar estas pruebas. También el almacenamiento. Un glóbulo rojo dura de 0 a 35 días. Viable. Entonces, eso tiene que permanecer en una nevera especial que tenga luz 24 horas y que se mantenga a unos 6 grados Celsius. Entonces, todo esto es lo que acarrea un costo un poquito, digamos, que elevado en el procesamiento de los hemocomponentes. ¿Qué sacarle a una pinta de sangre? Porque uno piensa en sangre per se, sangre. Pero ¿qué le sacamos a una pinta de sangre? En el banco de sangre ideal, digamos que tenemos uno, que la verdad es que cumple con los estándares internacionales, pero con la pena, solamente está en Santo Domingo, que es el modelo del banco de sangre que deberíamos de tener en todo el país, que es el Hemocentro. Nosotros tuvimos la oportunidad como donantes.com.do de ir a conocer el Hemocentro. Entonces es que inmediatamente se done esa pinta de sangre, que la donación es súper cortita, no pasa de los 12 minutos, es algo sencillo. Esa bolsa de sangre total se va a hacer una división y se va a dividir en glóbulos rojos, se va a dividir en plasma y se va a dividir en plaquetas. Entonces, con una pinta de sangre tenemos 3 diferentes componentes de la sangre total que van a ser utilizados en diferentes situaciones médicas. Esos estudios que ustedes hacen es lo que convierte esa sangre en algo verdaderamente confiable, ¿no? Los estudios que se le hace al paciente, los estudios que se le hace a la sangre. ¿Qué tan confiable es esto? ¿No ha habido dificultades, ¿verdad? De que se le puso sangre a un individuo, pero que eso falló? ¿No hay experiencia en ese aspecto? Sí, la verdad es que las complicaciones por transfusión están descritas no solo en Dominicana, con las precariedades que ya sabemos que existen por no regulación ideal, están descritas para el mundo entero. Por cada 500 unidades de sangre, una pudiese estar positiva a un virus. Pero aquí viene el problema, en donde yo les digo a ustedes, porque lo ideal es que el 100% de las unidades de sangre que estén en todos los bancos estén por una donación altruista, porque el que va a donar de manera altruista es voluntario, no tiene por qué mentir, no está condicionado por nada. Esta es una sangre más segura que la sangre que se hace por remuneración. Entonces, más que todo, porque quizás fallen las pruebas, que esté vencido un reactivo para una prueba, por ejemplo, de hepatitis, que puede pasar si no hay una regulación estatal, que es lo que debe de hacerse, un chequeo
subsecuente y pertinente en cada unidad de donde hay un banco de sangre para ver que todo esté bien, es también que se va a omitir alguna información de ese donador. Por ejemplo, debe de haber un donador de sangre, no pudo haber estado ingresado ni en un hospital psiquiátrico ni en una cárcel en las últimas 24 horas de cuando fue a donar, ¿verdad? Tampoco puede tener más de una pareja sexual activa, porque ya desde ese momento hay una exclusión para ese donador. Sabemos por el riesgo de transmisión sexual, de infecciones de transmisión sexual, que pueden estar en un periodo de ventana y que no sean detectadas por las pruebas convencionales que tenemos. Por eso entonces deberíamos de hacer quizás un NAT, pero eso aumenta el costo también de ese hemocomponente. Doctora, la sangre tiene varios componentes y ahora hay como una utilización estética de una parte de esa sangre, no el plasma no tiene ninguna consecuencia o es un mal uso a la sangre que puede servir para salvar vida y en este caso es solo estético. Bueno, como hematóloga especialista y en trasplante aparte de médula ósea, que estudiamos un poquito de dónde vienen las células, su origen, qué realmente va a ser cuando yo la pongo en otro órgano, que no es más que el trasplante de médula ósea, donde nosotros como sociedad mundial indicamos que se le dé el uso a eso. Mi formación va en desfavor del uso del plasma rico en plaquetas, en articulaciones, o en cosas que no sean células madres, que no sean exclusivamente para un trasplante de médula ósea, que sea autólogo o halogénico. Sin embargo, hay hospitales reconocidos, que la verdad es que sí, tienen escuelas en donde forman médicos para medicina regenerativa celular. Entonces, la verdad es que sí están regulados a nivel internacional. ¿Entiendes? Entonces yo te puedo dar mi punto de vista de hematóloga con especialidad en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, que entiendo por fisiología solamente donde esas células van a migrar para poder regenerarse, que es donde son. Entonces, porque doctora, en Amazon venden una centrífuga. La gente la compra, la tiene en el patio, en su habitación, y hace el cambio, se la saca y después se la inyecta. Doctora, yo lo he visto con mis sobrinos. Y también médicos generales, que son los que se han dedicado a eso. Realmente tenemos que tener mucha cuenta. Por eso siempre digo, ¿dónde usted adquirió ese conocimiento? Porque si bien es cierto, hay hospitales que son de terapia celular, pero ¿dónde están esos hospitales? Se cuentan con mis manos a nivel mundial los hospitales que están capacitados y avalados para medicina celular. Entonces, no es que yo cogí un curso por Amazon o por un internet. No. Es a quién usted le está confiando su salud. No, porque es que es una actividad especializada, pero se ha domesticado. Claro. Esto está totalmente mal, porque es lo que estuvimos viendo. O sea, la medicina estética, ¿quién está capacitado para realizarlo? Pues alguien que tenga un aval universitario. Entonces nosotros, los ciudadanos, que vamos a poner nuestra salud en manos de cualquiera, pues tenemos que ver eso. Entonces no estoy de acuerdo, y no debe de ser, y no debe ser aceptado por nadie, que alguien que adquirió un título en cualquier lado, tú estés poniendo en manos de esa persona tu salud, y luego por eso vienen todas las complicaciones, las infecciones. Pero entonces no hay una regulación, por ejemplo, para una persona que tiene un centro de cosmiatría y hace ese tipo de procedimiento. La Sociedad de Cirugía Plástica está tratando, como buen dominicano, está pujando para que el ente encargado de regular, que es el Ministerio de Salud Pública, empiece a caerle de atrás a esos centros y ver por quiénes están avalados esos centros de cosmiatría, que practican no solamente aplicación de plasma rico en plaquetas, sino que hacen un grupo de procedimientos mínimamente invasivos sin tener la regulación necesaria. Entonces, es algo difícil en este país, pero que todos nosotros como seres profesionales en el área de la salud debemos de alzar la voz y decir que no estamos de acuerdo con esto, porque eso está poniendo en peligro la vida de pacientes. La doctora Yaira Pichardo, que nos acompaña hoy, es hematóloga, y quisiéramos aprovecharla para que nos hable un poco sobre la hematología. ¿Ustedes están llamados a hacer qué?
Sí, la hematología, bueno, yo soy internista de base porque para ser un buen hematólogo debemos de ser una buena medicina interna. Soy internista de base, entonces la hematología es parte de la medicina interna. Es el internista que se subespecializó en la hematología, que es la rama de la medicina que estudia las células de la sangre y los órganos que se conocen como hematopoyéticos, glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Y por ende, conocer y atender lo que es la función normal de ese grupo de células que están en la sangre y también las alteraciones que conllevan este grupo de células. Dígase las anemias, leucemias, las plaquetas, que hay plaquetas bajas, plaquetas altas, que son dos tipos de entidades. Las plaquetas bajas, que vemos que tantos virus pueden atacar a las plaquetas. Enfermedades de los ganglios, que se llaman linfomas. Enfermedades de las células plasmáticas, que es un grupo de las células de la defensa del cuerpo, que se llama mieloma múltiple. Los sangrados, que esto van a depender del plasma, que está rico de factores de la coagulación. Entonces, todas estas son áreas que debe abarcar. Las leucemias. Doctora, esos medicamentos para el tema de la leucemia son muy costosos. Están dentro del programa especial de alto costo, y ese procedimiento es más o menos fácil de introducir nuevos pacientes. Bueno, ha estado un poquito difícil algunos tipos de enfermedades. Por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica, que en un paciente que no esté fit o que no esté físicamente bien fortalecido, digamos, debe de recibir un inhibidor de la brutoquinasa que se llama ibrutinib. Hay pacientes que tienen suerte de que en un mes ya tienen su medicamento, pero hay pacientes que tienen que esperar 6 meses. ¿Entiendes? Entonces, el programa de alto costo trata, porque la verdad es que yo misma como hematóloga he tenido una buena respuesta y un buen apoyo del programa de alto costo, pero entiendo que hay situaciones en las cuales sí, el tiempo de espera en estas enfermedades que son catastróficas puede ser largo. Entonces, hay pacientes que no pueden esperar. Entonces, esto debe de día a día de ir mejorando un poquito más de cada caso. O sea, un paciente que no puede esperar 3 meses. Hay pacientes que debutan con una enfermedad catastrófica, con una carga tumoral muy relevante y que no puede esperar ni siquiera 48 horas en realidad. Sí, quería preguntarle, doctora, las edades para las enfermedades catastróficas en hematología. ¿Hay algunas edades específicas para esas? No, la leucemia va a tener el pronóstico en dependencia por una leucemia aguda. Vamos a hablar de las leucemias agudas. El pronóstico va a depender, digamos, de la edad en la que tú la diagnostiques y otros factores de riesgo. Pero desde un bebito acabadito de nacer hasta un anciano de 90 años puede padecer una leucemia aguda. La leucemia mieloide crónica, que es una leucemia que nos apoya bastante el programa de alto costo con unas medicinas que se llaman inhibidores de la tirosincina, se ve más en los pacientes adultos mayores de 50 años. Va a depender, pero cualquier persona de cualquier edad pudiese debutar con una enfermedad oncohematológica que requiera un medicamento de alto costo. Entonces, ¿cuál es la alerta para eso? ¿Qué sentimos? ¿Cuáles serían los padecimientos para ir rápidamente a buscar ayuda? Hay algo importante, y es que debemos de primero conocer nuestro cuerpo, reconocer nuestro cuerpo y escucharlo. Yo creo que eso es algo muy importante. ¿La leucemia es silente, la sintomatología? Bueno, hay leucemias que son silentes, que pueden ser un hallazgo fortuito. Digamos, la leucemia linfocítica crónica, que a menos que el paciente debute con adenopatías, con ganglios, con reuma, como la gente le dice, puede ser un hallazgo casual. El paciente no tener ningún tipo de síntomas y que vaya ese día donde el cardiólogo y que el cardiólogo diga, pero ven acá, María, tú tienes 50,000 glóbulos blancos, tienes 25,000 glóbulos blancos, ¿qué te pasa? No me siento nada, doctor. Pues tienes que ir inmediatamente donde el hematólogo y que eso sea un hallazgo casual. Incluso ese paciente con una leucemia linfocítica crónica, por guías y protocolos que todavía no tenga síntomas, se va a dejar en algo que usamos esta terminología inglés, que es watch and wait, es ver y esperar, porque no requiere tratamiento. Se diagnosticó, sabemos que está la enfermedad y lo dejamos en vigilancia. Está bien, este tipo de leucemia tiende a ser noble.
Hay otro grupo de leucemia, que es la mieloide crónica, que puede también ser un hallazgo casual, pero esta siempre va a requerir tratamiento, y un tratamiento que es de alto costo, porque el riesgo es que si se deja en vigilancia, el paciente tiene alto riesgo de progresar a una leucemia que tiene alta tasa de mortalidad, que es la leucemia aguda. Entonces, por ejemplo, las neoplasias oncohematológicas tienen algo que se llama los síntomas B, que siempre lo debemos de tener presente, que es pérdida de peso. Por eso digo reconocer y conocer nuestro cuerpecito. Pérdida de peso, diaforesis, que en español y un término llano es sudoraciones nocturnas no causadas por calor, que vivimos un país tropical caribeño, pero que se disocia del calor, sino que, wow, yo amanecí con las pijamas, con mi sábana toda mojada, o me despertó esa sudoración. Y fiebres, sin ninguna causa. O sea, fiebre que tú vas supuestamente quizás al centro de primer nivel de atención y que te indicaron antipiréticos, pero que la fiebre sigue y que no te encuentran nada. Inmediatamente, si ese médico con el que tú tuviste el contacto no toma en cuenta que esto no es normal, tú misma decir, no doctora, o no doctor, refiérame, yo tengo que ir a un buen internista o refiérame donde un buen hematólogo, porque yo estoy perdiendo peso, el pantalón me queda flojo, tengo esas sudoraciones en la noche o tengo fiebres y ya yo tengo 3 semanas viviendo donde usted y la fiebre no se me quita. Bueno, esa es la forma de cómo uno saber que algo no anda bien. Entonces, doctora, díganos de su consultorio, dónde está, cómo llegar a usted, cómo accesar. Yo soy médico hematóloga que trabajo en la Unión Médica del Norte, aquí en Santiago, en la Torre A, el consultorio 709. También voy a mi ciudad natal, Moca, los viernes para ofrecer una medicina con mucho cariño, igual de profesional, allá a mis pacientes que son de Moca. Y a nivel público voy al Hospital del Seguro Social. Los lunes y los jueves estamos por allá en la mañana, en la consulta y también en el pase de visita de los pacientes. Bueno, la doctora Yaira Pichardo vino aquí a hablarnos un poco de Donantes RD, pero aprovechamos su presencia para también tratar estos temas que se han agudizado en los últimos años, doctora. Sí, bastante. Muchos pacientes jóvenes, sobre todo. Así es. Gracias a la doctora Yaira Pichardo, que nos ha acompañado esta tarde, y ojalá y muchas personas decidan ir a donar. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros necesitamos que, por favor, todo el que nos esté escuchando, que tenga entre 18 y 65 años de edad, que entren, abran su celular, abran su computadora y busquen en Google donantes.com.do, se inscriban en esta plataforma para que sean héroes, salven vidas. Obviamente que luego de inscribirse estén dispuestos a escuchar el llamado de aquellas personas que van a tener necesidades de tener un donador por una situación familiar y que se dirijan con muchísimo cariño a tratar de salvar una vida, que la sociedad, el mundo, y si creen en Dios, se lo va a agradecer. Vamos a la pausa, seguimos en el Patrón de la Tarde. Sí, señor, seguimos aquí en el Patrón de la Tarde. Juan, adelante. Le estoy diciendo a Sagrario Gómez que los contactos telefónicos, espérame brevemente, déjame decir algunas informaciones. Primero, esta tarde en la Cámara de Diputados lo que hubo fue un festival de préstamos. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero esta tarde fueron 6 préstamos por más de $1,200 millones. Estamos hablando entonces de más de 60,000 millones de pesos de endeudamiento por parte de la Cámara de Diputados esta tarde. Una exageración, señores. 250 millones de dólares para la línea 2C del metro de la capital. Es un barril sin fondo. Se aprobaron 236 millones de dólares para la presa de Montegrande. Se aprobaron
36 millones de dólares. ¿Usted sabe para qué? Para fortalecer lo que tiene que ver con la eficiencia del sistema energético nacional. Y así sucesivamente. Estamos hablando de 6 préstamos que se aprobaron esta tarde en la Cámara de Diputados. Y los discursos rodando por el suelo. ¿Cuántas personas que han tenido que variar su discurso en lo que tiene que ver con estos préstamos, este festival de préstamos en que está metido el país en este momento? La verdad es que es un país que está cogiendo prestado para todo lo que se está haciendo. Aquí todo es con préstamo, hasta un puentecito que usted tenga que hacer. Hay que salir huyendo a buscar un préstamo para poder ejecutar. Penoso lo que está ocurriendo en ese aspecto. Tenemos en la línea telefónica al ingeniero Jale Otañez. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, queridos amigos del patrón y todos los oyentes. Un abrazo y a su orden como siempre. Gracias, Jale. Justamente queríamos hacer el contacto contigo para escuchar lo que piensas con relación a lo ocurrido en la 27 de febrero con Máximo Gómez el sábado. Bueno, amigos, la verdad es que este es un evento de cientos, quizás miles de incidentes que se produjeron el sábado en Santo Domingo, fruto de nuevo de un evento climatológico, un evento hidrometeorológico, como fueron esas lluvias. Fue una tormenta atípica que cayó de nuevo en Santo Domingo un año después de otra similar que también provocó muertes y muchísimos daños en la ciudad. Y uno lo que se pregunta efectivamente es, y yo recuerdo haber hecho advertencias y recomendaciones hace un año, de en qué medida lo que pasó en 2022 no hizo que aprendiesen las autoridades, que aprendiéramos los dominicanos a identificar los lugares de riesgo en la ciudad de Santo Domingo, que se pudieran haber mitigado los efectos de una nueva lluvia enorme como la que cayó, porque se habla de más de 300 milímetros de lluvia en ese periodo corto de tiempo, y que provocó entonces enormes inundaciones. Nosotros todos vimos a través de las redes sociales videos en los cuales vehículos eran arrastrados por las aguas, asfalto de las calles arrancados en bloques enormes por la fuerza tremenda de la inundación, y eso ha provocado muertes de nuevo. Yo creo que tenemos claramente una situación en la cual reconocer varias cosas. La primera es que la República Dominicana es uno de los lugares del mundo más vulnerables a los efectos del cambio climático, por inundaciones, por erosión, por la fuerza de los vientos, por las tormentas más frecuentes y violentas que estamos padeciendo. Y por tanto eso implica que tenemos que ser un país líder en mitigación, en resiliencia frente a estos eventos del clima que nos están azotando. Que una alcaldía como de la del Distrito Nacional debió decir, bueno, ¿cuáles son los lugares que en la pasada tormenta fueron objeto de daños y cómo vamos a mitigarlo esto? O sea, uno se pregunta, ¿por qué había gente transitando por un túnel en medio de una tormenta? ¿Por qué no se clausuró esos túneles, esas horas en que se esperaban esas lluvias, para prevenir no solamente un desprendimiento de una de estas tabletas de concreto de los muros, sino ahogamientos, vehículos que se podían detener de improviso, la reducción de la visibilidad, en fin, todos los riesgos que se pueden esperar en un túnel bajo lluvia. Pero, insisto, aquí estamos hablando de que no hay un abordaje ni del riesgo ni de la gestión urbana del agua en la ciudad de Santo Domingo ni en las ciudades nuestras. Y eso que causó muertes en 2022, que ha causado muertes ahora en 2023, seguirá causando muertes si no cambiamos nuestra visión, nuestra gestión de las ciudades.
Ingeniero, se habla con frecuencia en este debate de prevención, de mantenimiento, de drenaje pluvial, pero hay una situación. ¿Qué drenaje te resiste 431 milímetros de agua que caiga en 4 horas? ¿Cómo es posible? Es decir, en una situación así, no es posible, ingeniero, que haya ningún tipo de control. ¿Qué usted cree como técnico? Claro, ahí tendré que plantearte dos caminos. Primero, naturalmente, Juan, está el tema de la prevención, de la mitigación. Y eso significa que ya con la experiencia que tenemos, con los daños que se han causado previamente, se tienen que hacer un levantamiento en la ciudad urgente de cuáles son los lugares donde no puede haber personas, no puede haber vehículos cuando vienen estos efectos. Entonces usted comienza a hacer un plan de mitigación, de reducción de los daños. No significa de solucionar, sino de preservar la vida y preservar las propiedades sobre esto. Por ejemplo, en Santo Domingo sucedió que se estaba construyendo un relleno para un edificio y ese relleno se dio porque estaba medio a hacer. Y eso provocó inundación de otras casas, otras viviendas abajo, decenas de viviendas. Entonces, eso implica, por tanto, que no se revisó los riesgos que implicaba esa construcción. Entonces, a eso me refiero. Tiene que haber un plan de mitigación de los riesgos que implican las inundaciones en toda la ciudad. Pero vamos más lejos. Es que también hay que comenzar a abordar el drenaje pluvial, Juan, desde otro punto de vista, que no sea necesariamente la conducción por tubería de las aguas, porque tal y como tú planteas, esa cantidad de agua es inmanejable a través de un sistema, pero además que no tenemos los recursos. Ni siquiera los 1.200 millones de dólares que se están aprobando hoy de préstamos nuevos para el país en la Cámara de Diputados son suficientes para hacer el drenaje pluvial en todas las ciudades del país. Lo que significa que no podemos tener un abordaje tradicional, convencional. Tenemos que hacer que nuestras ciudades sean más permeables. Les voy a poner un ejemplo en Santiago. Aquí hace ya décadas se implicó una moda que es como que todos los parques hay que rellenarlos de concreto, cubrirlos de concreto, volverlos impermeables. Nuestras ciudades están creciendo y están invadiendo terreno virgen. Ese terreno virgen se ha ido impermeabilizando a través del asfalto, del concreto. Antes las aguas se infiltraban, entraban al suelo en todas estas áreas, antes de que hubiera ciudades. Al nosotros modificar, por ese proceso antrópico, ¿no? de que el hombre modifique el paisaje a través de relleno, a través de excavaciones, a través de impermeabilización, modificamos lo que es el régimen del agua, el curso natural del agua. Entonces nosotros también tenemos que ser responsables de reconducir esos flujos. Y esos flujos tenemos que volverlos a infiltrar a través de, miren, las reatas en las ciudades nuestras deberían ser filtros conducentes. Ingeniero, Santiago está expuesto a situaciones similares en caso de que caigan esas cantidades de agua, independientemente de que no tiene elevados, túneles, pasos a desnivel que puedan entrar en peligro, pero en lo que tiene que ver con inundaciones urbanas, ¿cuál es la situación de Santiago en caso de que se produzcan lluvias de esa intensidad? Le agrego a eso, ingeniero, una fotografía que está circulando en las redes sociales en el día de hoy del elevado de la avenida Estrella Sadaline, donde se nota una grieta. ¿Tenemos riesgo en Santiago de una situación similar a la de Santo Domingo? Rápidamente respondo a la última pregunta, que es más fácil. No, esa grieta feísima ahí que deberían darle mantenimiento y mejorarla. La verdad es que es una junta de expansión entre dos vigas, que es natural que se agriete justamente allí, digamos en el límite de las dos vigas, y eso no representa peligro. Lo que sí debería Obras Públicas es limpiar eso, acondicionarlo y darle un mantenimiento a esto, pero entiendo que no representa un peligro estructural. Dicho lo anterior, respondo a la primera pregunta, lo que tiene que ver con los riesgos en Santiago. Pues sí, en Santiago también tenemos puntos
que algunos de ellos están muy identificados en la ciudad, que son puntos de riesgo. Le voy a poner un ejemplo simple. En la cañada, el arroyo Pontezuela, que está, digamos, a la entrada del embrujo primero y el embrujo segundo, no quiero mencionar nombres comerciales, ¿verdad? Ustedes saben a lo que me refiero, que hay un banco que está en una esquina, que está en un supermercado muy popular que está en la otra esquina, que hay una plaza que se construyó sobre una cañada en la otra esquina. Ese es un punto de conflicto. En una lluvia violenta, en una cuenca como esa, los arroyos Guazumal y Pontezuela, pues vamos a tener esa cañada desbordada. Y ahí, debajo de esa plaza, pues lo que se construyó fue un cajón. Yo me pregunto cuándo lo han limpiado, cuánto sedimento habrá en ese cajón, qué capacidad verdadera de manejo de las aguas tendrá ese cajón que pasa por debajo de esa plaza. Pues resulta que seguramente si tenemos una lluvia de esa categoría, vamos a tener la cañada andando por encima de la superficie, seguramente interrumpiendo la autopista Duarte a la entrada de Santiago, y vamos a tener una situación de riesgo para los vehículos, para las propiedades y para todo el mundo. Por ejemplo, para todos nosotros, los que tenemos más de 40 a 50 años, es sabido que aquí hay muchas cañadas que fueron eliminadas en la urbanización. Por ejemplo, donde hoy está el edificio Antonio Guzmán, esa zona por ahí es una zona de cañadas, donde está, el edificio Guzmán Huacalito, el negocio de pollo que está al lado, la empresa de transporte de autobuses que está en la otra esquina, en la 27 de febrero, ¿verdad? Casa esquina, esa zona que cuando llueve no tiene que ser una lluvia de gran magnitud, por ahí tenemos 1 pie, 2 pies de agua en esa intersección que está entre la 27 con Estrella Salá y Juan Pablo Duarte con Estrella Salá. En una lluvia como esta, el agua tiende a ir a esos puntos porque eran puntos naturales de desagüe. Entonces, ahí tenemos que generar drenes, tenemos que generar espacios en el subsuelo para que tenga volumen de retención y luego de infiltración o de correntía rápida para enfrentar esos problemas. Son puntos de la ciudad. O yo te digo, por ejemplo, esa zona de la Muñeca, allá abajo entre la Inver y la 27 de febrero, que también son puntos bajos de la ciudad. Es decir, se trata de identificar todos estos lugares para accionar preventivamente y que no tengamos desgracias de la magnitud que se están viendo en el caso de Santo Domingo. Pero recordemos a propósito de esa área que usted está mencionando del Huacalito, que una vez hubo un derrumbe de un cine ahí. Sí, claro. ¿Cuáles otros puntos hay en Santiago con esa posibilidad de riesgo vulnerable en esa magnitud? Mira, es que hay, donde quiera que ha habido la interrupción de las vías naturales de correntía en la ciudad, pues hay riesgo. Mira, Olla de Caimito, por ejemplo. Ustedes saben que es una cañada que, si usted para que la gente no se identifique, bueno, en la 27 de febrero por allá arriba, inicia y cruza toda esa zona de Olla de Caimito y luego cruza entonces hacia la zona de los embrujos. Bueno, esa cañada ha sido intervenida. En esa cañada hay viviendas que ya no es que están al borde, no, están dentro de la cañada, cubren la cañada, con una solución de un perfil cerrado, de una canaleta que ya está sedimentada y que ya no conduce la cantidad de agua que se suponía que debía conducir cuando se construyó. Bueno, entonces este es otro punto donde tendremos seguramente enormes inundaciones y desbordamiento de esas cañadas, y por supuesto con esos remansos, con esas retenciones de agua que se van a dar, usted va a tener interrumpida la Estrella Salá, la Juan Pablo Duarte, la autopista Duarte, usted va a tener las principales arterias de la ciudad invadidas por agua. Entonces esas son las cosas que tenemos los puntos que tenemos que identificar y hacer medidas de mitigación, desagües, liberar esas vías de conducción de agua para que tengamos una ciudad un poco más segura. Gracias al ingeniero Hanley Otañez. En otra ocasión, ingeniero, nos contactamos de nuevo y usted va a venir presencial, ¿verdad? Por ahí estaremos con más detalle, con más tiempo,
para poder tener una mejor comprensión de todo esto. Exactamente. Lo importante y el mensaje final es que la República Dominicana es una zona de riesgo para el cambio climático y nosotros tenemos que tener como sociedad resiliencia, o sea, la capacidad para reponernos y reaccionar mejor a estos eventos que se van a volver a repetir. Sí, muchísimas gracias. Hemos conversado con el ingeniero Juan Leo Táñez, no solo con lo ocurrido en Santo Domingo, sino también con algunos lugares vulnerables en Santiago. Juan. Bueno, voy a referirme a dos temas, uno de Santiago y uno de Dajabón. Dajabón está en pie de lucha, porque nos hemos olvidado de Dajabón, y es una provincia con amplios sectores que están totalmente en la quiebra en este momento. Pero antes de eso, cuando el actual miembro de la Cámara de Cuentas, el santiaguero Mario Fernández, estaba en su apogeo en la sociedad civil, trabajando en la sociedad civil, Mario Fernández creó una institución. Yo recuerdo que él era el presidente, vicepresidente, secretario general, secretario de organización, tesorero, porque era el solo. Santiago Somos Todos. Se llamaba el Movimiento de la Sociedad Civil de Mario Fernández. Ahora, todopoderoso miembro de la Cámara de Cuentas. El hecho es que el candidato a alcalde de Santiago por el PLD está utilizando en la instalación de sus nuevas vallas el eslogan Santiago Somos Todos. Y parece que eso ha provocado que personas cercanas a Mario Fernández estén exigiendo, ¿verdad?, que se pare eso, porque supuestamente ese nombre está registrado como institución. Yo no sé, pero en otras ocasiones ese eslogan de campaña se ha utilizado. Eso es un eslogan de campaña muy popular. Santiago Somos Todos. Víctor Fadul ha respondido esas inquietudes diciendo que su equipo en este momento está revisando para tomar una decisión. Pero yo no creo que exista absolutamente ninguna incongruencia, ninguna contradicción en que exista una institución que se llama Santiago Somos Todos y un eslogan de campaña que es un asunto momentáneo, es un asunto que no se registra, es un asunto que tú lo utilizas como mensaje a los santiagueros de que en esa candidatura tú puedes estar representado porque Santiago Somos Todos. Además, esa institución, Santiago Somos Todos, desde que Mario Fernández, desde que el PRM ganó y se empezó a mencionar el nombre de Mario Fernández para un cargo en la administración pública, esa institución Santiago Somos Todos de la sociedad civil cayó en el olvido. Eso no está funcionando. Está bien que esté registrado, pero eso no tiene importancia. Entonces yo no creo que eso choque en nada el hecho de que Víctor Fadul esté utilizando ese eslogan de campaña, Santiago Somos Todos. Es diferente al pleito que se produjo entre el ex alcalde de Santiago, Gilberto Cerulle, cuando el ex presidente Leonel Fernández creó el partido Fuerza del Pueblo. Gilberto Cerulle alegó que él tenía ese nombre registrado, pero cuando fueron al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en realidad Gilberto Cerulle no tenía ese nombre registrado como un movimiento político. Ustedes recuerdan que Gilberto Cerulle en el año 2010, en su campaña electoral, se promovió con el eslogan, con la fuerza del pueblo. Y entonces quedó
se pegó ese eslogan luego cuando el PLD se divide en el 2019 y Leonel Fernández le cambia el nombre al Partido de los Trabajadores Dominicanos por la Fuerza del Pueblo. Se produjo esa controversia con el ex alcalde Gilberto Cerulle. Sí, pero esa fue una controversia por el registro, por la legalidad del nombre. Y en este caso, Víctor Fadul lo que está utilizando es un eslogan de campaña. Yo no me explico por qué personas ligadas, cercanas al abogado Mario Fernández están expresando ese disgusto, al menos que no sea una queja política, al menos que no sea porque es Víctor Fadul que está utilizando ese eslogan. Yo quisiera saber si hubiesen reaccionado así si hubiese sido Ulises Rodríguez que utilice ese eslogan. Eso no tiene absolutamente ninguna relevancia. Permitan que Víctor Fadul, si quiere promoverse con ese eslogan, que se promueva. Nadie está discutiendo si eso está registrado o no. Si está registrado, eso es propiedad de ustedes. Pero como eslogan de campaña, eso no tiene mucha importancia que se utilice. Yo recuerdo que una vez había un programa de radio muy popular en Santiago que hacía Torres Flores. Y su nombre del programa era Santiago Vibra. Yo utilicé ese nombre con una columna en el periódico Hoy. Y él me llamó en una ocasión, me dijo, pues eso está muy bien. Eso incluso me ayuda a mí también. Entonces yo no sé por qué quieren que Víctor Fadul deje ese eslogan. No tiene relevancia. En relación a Dajabón, bueno, hubo una reunión de la Iglesia Católica, de los empresarios y comerciantes de Dajabón. Ellos están elaborando un documento detallando la situación que están viviendo los diferentes sectores productivos de la provincia de Dajabón. Todos sabemos que hay muchos de ellos que están quebrados, porque si deja de funcionar ese mercado binacional los lunes y los viernes en Dajabón, eso es un golpe muy duro para la actividad comercial de esa provincia y de varios pueblos de la región del Cibao. Y entonces, aparte de que están elaborando un documento, están convocando una marcha para este viernes, pero es una marcha de empresarios, comerciantes y la Iglesia Católica. Y la marcha es de reflexión para llamar a que por fin haya algún acuerdo entre Haití y la República Dominicana que permita que las actividades comerciales en esa provincia sean retomadas, que todo vuelva a la normalidad, que todo vuelva a la tranquilidad, que haya armonía en las relaciones entre Haití y la República Dominicana, que permita que esas actividades comerciales sean retomadas y que no se estén viviendo las penurias que existen en este momento en la provincia de Dajabón. Así es que el viernes es la marcha. Esta mañana una gran cantidad de religiosos fueron hasta el puente sobre el río Masacre a orar para que la paz y la tranquilidad vuelva a la zona fronteriza y que las actividades comerciales vuelvan y que los productores, los comerciantes, los empresarios que están viviendo todas estas limitaciones, todos estos obstáculos, puedan volver con sus actividades comerciales normales. Señores, no nos podemos olvidar de esa zona fronteriza. Ahí se está viviendo una situación muy difícil, muy precaria. Ahí hay decenas de pequeños y medianos comerciantes, decenas de pequeños y medianos empresarios que están quebrados, que no están haciendo absolutamente nada porque no hay mercado. Todo está suspendido,
todo está paralizado. Y sin importar los intereses, las diferencias, yo creo que debemos de auspiciar un ambiente de solidaridad y un ambiente que permita que la armonía regrese a la zona fronteriza y que esos comerciantes y empresarios, todos los sectores, señores, puedan entonces volver a realizar sus actividades. Así es que mañana, el viernes, es la marcha. El anuncio lo hizo hoy el sacerdote Roberto Guzmán, que fue uno de los voceros de esa reunión en Dajabón. Seguimos en el patrón de la tarde. Bueno, seguimos nosotros aquí en el patrón de la tarde. Vamos a esperar que Juan agote sus temas porque tiene casi que irse. Hay en el día de hoy unas informaciones a propósito de un documento que ha emitido la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, en relación con el apresamiento, la medida de coerción del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. También el ex ministro de la Presidencia o administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ha escrito en su cuenta de Twitter una serie de opiniones sobre las precariedades de nuestro sistema penitenciario. Esto es interesante. Lo primero que hay que admitir es que es totalmente cierto las violaciones de los derechos humanos en nuestros recintos penitenciarios, sean centros de rehabilitación o sean cárceles del viejo sistema penitenciario. La realidad es esa. Aquí se violan los derechos humanos a miles de internos en nuestras cárceles. Pero también, y que me excusen, resulta interesante que figuras de ese nivel hayan vivido esa experiencia, hayan estado en una cárcel, aunque fuera por meses. Porque un ex procurador general de la República preso, sí, pero usted fue el procurador general de la República y esas violaciones a los derechos humanos no son de ahora. Y aparte de eso, son miles y miles de internos que están sufriendo lo que usted ahora está denunciando. Un todopoderoso ministro administrativo de la Presidencia, que después que vive la realidad de estar preso, entonces es que recuerda, conoce, se da cuenta y hasta denuncia las precariedades del sistema penitenciario del país. Señores, aquí hay una realidad tan dramática en ese aspecto, que Jean Alain Rodríguez sale en libertad. ¿Por qué? Porque se cumplieron los 18 meses que establece el Código Penal, el Código Procesal Penal, como tiempo máximo de la prisión preventiva. Pero resulta que en nuestras cárceles hay miles y miles de internos que tienen 2, 3, 4, 5 años y nadie se acuerda de que el Código Procesal Penal establece 18 meses como máximo de una prisión preventiva y que después que tú tienes 18 meses
automáticamente tienen que variarte esa medida de coerción, pero en ningún caso puede ser prisión preventiva. Es miles de internos que hay en este país en esa situación. Entonces yo creo que tiene relevancia. Yo bajo ninguna circunstancia puedo sentirme alegre con lo que ha sucedido con José Ramón Peralta y con Jean Alain Rodríguez. Pero qué bueno que ahora están denunciando una situación que en los medios de comunicación hay muchos que estamos cansados de denunciar. Las precariedades, las limitaciones, el hacinamiento, la escasez absolutamente de todo que hay en nuestras cárceles. Entonces, Jean Alain Rodríguez, José Ramón Peralta vivieron en carne propia esa situación y ahora salen a denunciarla. Qué bueno que la están denunciando. Que eso es importantísimo que lo estén denunciando. Pero lo lamentable es, señores, que un procurador general de la República es el que tiene en sus manos todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario de la República Dominicana. Y fue con Jean Alain Rodríguez que ocurrió eso que le está denunciando. No, eso está sucediendo desde hace muchísimos años. Esas violaciones a los derechos humanos, esas arbitrariedades a las que se refiere ese informe de esa comisión de los derechos humanos de la ONU. Ese es el pan nuestro de cada día en nuestras cárceles, en nuestro sistema penitenciario. Y Jean Alain Rodríguez vivió esa realidad y entonces ahora está impactado, ahora está alarmado, ahora se siente humillado, se siente maltratado. Pero usted fue procurador general de la República y tiene que saber que durante el tiempo que usted estuvo ahí, esa realidad es permanente en nuestras cárceles. Yo creo que por la relevancia política y en la sociedad que ellos tuvieron, es bueno que lo estén denunciando para que nos demos cuenta de esa realidad. Pero mire, usted fue un privilegiado, Jean Alain Rodríguez, que a los 18 meses su poderoso equipo de abogados fue al tribunal y demostró que ya su prisión preventiva había cumplido el plazo que establece la ley. Hay otros que no tienen abogados y reitero que tienen 3, 4 y 5 años en prisión preventiva y nadie se acuerda de que a ellos también debería de aplicársele esos 18 meses que establece la ley y debería de variársele la medida de coerción que tienen en este momento. Entonces, yo me siento bien porque por fin figuras de esa estatura tuvieron que vivir esa realidad para entonces saber las arbitrariedades, las violaciones a los derechos humanos, las limitaciones, el hacinamiento que hay en nuestras cárceles. Jean Alain Rodríguez, por ejemplo, dice que duró 3 o 4 meses para que le entregaran la primera sábana, que duró 3 o 4 meses para que le llegara una almohada, que duró 4 o 5 meses para que al fin le pusieran una silla en la celda para él poder sentarse, sea a leer, sea a descansar, que duró meses sin que lo sacaran de la celda a tomar un poco de sol, y que había muchos fiscales que iban y se reían en los pasillos de él. Eso es gravísimo, o sea, son violaciones terribles. Pero hay mucha más denuncia. Pero lo que planteo es que esa es la realidad en nuestras cárceles. Pero no quiere decir que esté bien.
Bueno, pero quizás ellos tienen la nombradía. Lo que digo es que es importante que lo denuncien. Quizás, exacto, ellos tienen la nombradía. Pero lo que yo lamento que tengan que vivir esa realidad, porque nosotros lo denunciamos sin vivirla, y porque ellos cuando tuvieron poder no hicieron un esfuerzo por comprobar esa realidad y tratar de que esas cosas sean resueltas. Así es que muy bien por las denuncias que están haciendo. Proconsumidor ha estado enfocado en garantizar que no habrá publicidad engañosa en el Viernes Negro, pero le cogió la hora porque hace rato que estamos en el mes negro. ¿Sabes lo que hacen algunos centros? Te anuncian un especial extraordinario y tú a mí ya a aprovechar el especial del Viernes Negro. Cuando tú llegas te dicen, no es en efectivo, es con tal tarjeta. Exacto. Pero después, y tiene un adendum. Cada un semana descuento, es con una tarjeta diferente. Pero después, entonces, el descuento no es automático. No es que si usted tiene ese artículo que cuesta 10 y le van a hacer un 20% de descuento, con lo que usted tenga disponible se lo van a dar. No. Usted tiene que pagar el total y cuando le llegue el corte de la tarjeta es que le aplican el famoso descuento. Y tienen un tope por la compra hasta 15,000 pesos, hasta tanto, para entonces hacer una devolución de tanto. O sea, ya hay un negocio amarrado. O lo que es lo mismo. Entre los bancos y las tiendas. Ha pasado el mes completo. Y por semana, entonces dicen con tal tarjeta. Ya van por diferentes y se van rotando en todas las tiendas. O sea, no es que todas son con una específica en esa semana, sino que se van rotando entre todas para que las personas, pues si no pueden comprar en esta, compran en la otra con ese tipo de tarjeta. O lo que es lo mismo, ya se agotó. Era hasta agotar existencia, sí, ya no hay. Ya no hay. Entonces, Proconsumidor se está preparando es para el viernes, pero reiteramos que hace rato que estos especiales están puestos a disposición de los compradores y lamentablemente muchos han caído en esto. Así es, mañana será otro día cuando regresaremos al patrón de la tarde. Hasta entonces.